Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de 40x20 donde semana a semana repasamos lo ocurrido en nuestro fútbol sala, lo ocurrido en el futsal aragonés, donde tenemos buenas noticias que ya comentaremos, como ese subcampeonato de España de nuestras chicas alevines, que han cerrado un campeonato, un fin de semana, una semana prácticamente perfecta cayendo en esa final contra Galicia, que ahora comentaremos con nuestro amigo Carlos Perena, y todas las noticias que hemos tenido durante todo este fin de semana, después del breve repaso que hicimos la semana pasada. Hoy comenzaremos con estas selecciones autonómicas femeninas. Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Hola, no sé si se me ve. Hola. Escuchar sí Ahora, y ver ahora. también. Buenas, No Carlos, me ¿qué tal? veía, digo, no sé si estoy dentro o no. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, ¿eh? Contentos con el gran trabajo que hicieron tanto la masculina como la femenina, pero sobre todo esa femenina, ¿no? Que volvía a meter a la sub-12 en una final de Campeonato de España, al igual que la temporada pasada. Pues sí, yo creo que ya no es casualidad, ¿no? Al final, esto es lo que demuestra que el fútbol sala femenino en Aragón está muy fuerte y bueno, es pues una gran noticia, ¿no? Para todo y sobre todo para el trabajazo que ha hecho tanto el cuerpo técnico como la plantilla que se han quedado subcampeonas. Así es, y hoy pues vamos a tener dos protagonistas de élite aquí en el programa. Una de ellas va a ser la seleccionadora Inés y la otra Nadia, ¿no? Si no me... Sí, así es. A ver si las tenemos ya por aquí. Muy buenas noches, Inés. Buenas noches, Nadia. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis vivido? O sea, ¿cómo es volver a estar para ti, Inés, otra vez en lo más alto del fútbol sala español? Bueno, la pregunta puede ser para las dos, ¿eh? Porque ya repite subcampeonato otra vez. O sea que la pregunta es compartida. Pues la verdad que muy contenta sobre todo por ellas, por el trabajo que han hecho. Yo creo que hay que poner en valor que era una selección con 6 jugadoras de primer año y 6 jugadoras de segundo año. Y eso se nota mucho cuando vas a un campeonato, Carlos lo sabe. Y la verdad es que el trabajo que han hecho ha sido espectacular. Han competido de tú a tú con selecciones que llevaban prácticamente toda la plantilla, si no era toda, con jugadoras de segundo año. Nadia, como ha dicho Inés, otra vez allá arriba representando a Aragón. ¿Cómo lo has vivido este año con las compañeras nuevas? Bien, eh, nerviosa, porque no nos conocíamos mucho, pero luego ya bien. Y bueno, ¿cómo llegasteis a este campeonato? Yo sé que llegasteis a tope, pero bueno, quiero que lo contéis un poquito mejor. ¿Cómo llegasteis a este campeonato de España? Bueno, la verdad es que ha sido una preparación un tanto atípica porque nos han cambiado la fecha. El año pasado viajamos en marzo y este año hemos viajado en mayo. Esos 2 meses, pues al final, pues se ha notado, hemos tenido más tiempo para preparar. Es verdad que los partidos al final solo pudimos jugar 3 partidos porque es verdad que la competición se solapaba con los campeonatos de Aragón y también es importante que las jugadoras lleguen bien a ese momento porque se están jugando mucho cuando juegan el Campeonato de Aragón. Pero bueno, a pesar de solo poder disputar 3 partidos amistosos con 3 equipos infantiles femeninos de la categoría, yo creo que las chicas llegaron muy motivadas, fueron de menos a más. El primer partido lo empatamos y los 2 siguientes fuimos capaces de ganarlo. Y yo creo que eso nos dio la confianza suficiente pues, para afrontar el campeonato con buenas sensaciones. Y en el campeonato, como siempre pasa, pues empiezas con nervios, empiezas con dudas. Para mí el primer partido siempre es el más difícil porque las chicas es el día en el que más nerviosas están, pero poco a poco la verdad es que yo creo que se han ido encontrando, han ido cogiendo sensaciones y eso nos ha llevado a estar en la final.
No sé si Nadia quiere decirnos algo. No sé. Estoy muy nerviosa, ¿verdad? Sí. ¿Pero más Pero bueno, nerviosa supongo... que en la final o no tanto? No tanto. Habéis La verdad, derrotado a Baleares, a Murcia, a Madrid. Os faltó Galicia en esa final, donde pues yo creo que se notaron también un poco las fuerzas, ¿no? Gastadas durante los días anteriores, los partidos tan intensos que se habían tenido. Creo que seguramente se habrán derrotado a tres de las selecciones a lo mejor más duras ahora mismo en el panorama español. ¿Crees que uno de tantos trabajos que hay detrás del éxito es el mezclar chicas de primer y segundo año para que dentro de una temporada se siga manteniendo ese nivel? Sí, a ver, yo creo que esto realmente hay que darle valor a lo que se está haciendo en los clubes, ¿vale? Al final nosotros recogemos lo que ellos iban sembrando y, por ejemplo, con esta generación de chicas me consta que hace muchos años que se empezó a sembrar en los diferentes clubes. Entonces, nosotras al final tenemos que coger esos engranajes que nos llegan muy bien formados y hacerlos un equipo, ¿no? Que a veces es lo que más cuesta porque cada una está acostumbrada pues, a unos sistemas de juego distintos y todo eso. Pero yo creo que desde el trabajo que se está haciendo y por otro lado, desde Federación y los cuerpos técnicos de selecciones, que yo aquí quiero poner en valor, nosotros somos la cara visible porque somos las que hemos llegado a la final, pero mis compañeros y mis compañeras de todos los cuerpos técnicos están haciendo un trabajo increíble. Y desde que se ha apostado tanto por el fútbol sala y se le está dando tanto valor, pues yo creo que vamos por el buen camino de seguir recogiendo éxitos en los años futuros. Evidentemente, esas jugadoras de primer año, pues fíjate, al año que viene ya tienen un subcampeonato a sus espaldas, una experiencia y sobre todo unas sensaciones muy buenas que podremos ver al año que viene seguro. yo además eso te iba a preguntar, Inés, por 5 jugadoras que conozco muy bien de primer año, ¿cómo llegan? Porque pasan de ese campeonato de España que vienen conmigo la temporada pasada a Murcia, que bueno, pues caemos en la fase de grupos y jolín, pues llegan y ahí jugando una final, pero ¿cómo es el gestionar con jugadoras que son más jóvenes, que a lo mejor tienen menos experiencia en campeonatos? Claro, es que además estas jugadoras de primer año, cada una, o sea, tenemos un grueso, ¿no? Las jugadoras del Sala Zaragoza, que había alguna de primer año, están jugando en la categoría Levín, luego tenemos 2 chicas de primer año que están jugando en Superliga Levín y están jugando con chicos, otra chica de Pirineos que estaba jugando en categoría Levín, pues una de las porteras del FES Aragosta, o sea, hay como un mix en el que además su competición de los sábados entre unas y otras no te pienses que se parece tanto. Es así, o sea, las cosas como son. Pero es verdad que yo siempre digo, las jugadoras de primer año, Nadia lo puede corroborar. Si yo veo a la Nadia del año pasado y a la Nadia de este año la he visto con muchísima más responsabilidad. Encima, pues llevaba la capitanía a sus espaldas, que eso ya le da todavía más. Las jugadoras de primer año derrochan ilusión allá por donde van, ¿no? Y cuando tú las llamas pues para tener unos minutos en el partido, siempre su cara es de sí, por favor. Y a veces las de segundo, como se sienten con esa responsabilidad más grande, son a veces las que más sufren, ¿eh? Porque dicen, jolín, tengo que sacar yo esto adelante, que somos de segundo año, y se ponen más presión muchas veces que la que el partido necesita. Nadia, cuéntanos un poco qué hiciste. ¿Os sacaron del hotel las seleccionadores y pudisteis hacer alguna cosa más o solamente era el fútbol sala? No, nos llevaron a muchos sitios, nos llevaron a centros comerciales, al zoo. ¿Al zoo? ¿Y qué visteis en el zoo? Cuéntanos un poco qué hicisteis. Ver a los animales y luego nos tomamos unos helados. Os lo pasasteis bien, pues, ¿no? Sí. Que al final el ocio también es muy importante en este tipo de campeonatos, porque es que al final no es todo, o sea, muy serio todo, porque al final estás ahí concentrado en el hotel, pero yo creo que ese esparcimiento mental también es muy, muy necesario. Yo le quería hacer una pregunta, comentario a Inés,
que viendo las chicas que quedarán, que seguirán siendo alevines la temporada que viene, y viendo el campeonato que se ha podido hacer, que me pilla pues muy de cerca con la Benjamín, ¿crees que puede haber equipazo al año que viene en categoría alevín? Hombre, seguro. Otra vez otro equipazo, quiero decir. Yo no lo dudo, que equipazo habrá seguro. Luego ya sabes que los campeonatos a veces es tirar una moneda al aire en según qué momentos, pero equipazo seguro, hombre, con tu tercer puesto y el segundo puesto de ellas, pues seguro que se puede hacer algo, y ojalá, como dice el dicho, a la tercera pues vaya la vencida, ojalá. Yo creo que sí. Y a Nadia le quería preguntar, no sé si sabrás que ahora me he convertido también en músico, o sea que hago de todo. Me han chivado que tú te motivas con una canción. Nos motivábamos con la de los Bullers y nos motivábamos pues cantando una canción con cada nombre, la de Sunfire, por ejemplo, Nadia Sunfire, así, con cada nombre. ¿También metíais al cuerpo técnico o no? Sí, los metíamos. A Vicente también, ¿eh? Vicente era el que más se oía en el autobús, no te digo más. Vicente hace falta poco para engañarlo, me parece. No tenemos dudas. Oye, ¿Y qué Nadia, bailaba Inés o no? Sí. Salen cosas. ¿Qué significa para ti ser la capitana de una selección aragonesa? Pues mucha responsabilidad, porque cuando nos marcaron el primer gol tenía que animar a mis compañeras. 7 goles, que ha metido la tía, nada más y nada menos. ¿Con cuál te quedas, Nadia? ¿Con qué gol te quedas? Yo me quedaría con el primero que le marqué a Madrid. Que por cierto, vaya remontada, con Madrid. Sí. Ahí fueron 2-3 minutos finales que, madre mía, dejé de ver un rato el de esto y vuelvo y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Mucha gente lo dejó en el descanso y luego no entendía qué había pasado de una cosa a otra. Bueno, pues si yo por mí ya he tirado la última, no sé si Carlos tendría alguna más para lanzarles. Pues yo creo que sería decirle qué techo tiene el fútbol sala femenino en Aragón, porque de hecho ha salido hoy, como bien sabe Inés, pues el ranking de las selecciones femeninas, y Aragón ocupa el tercer lugar en ese ranking. Tú, Inés, ¿cómo ves el futuro del futsal femenino en Aragón? A ver, yo, tal y como hemos comentado antes, yo creo que si seguimos trabajando así, los clubes por un lado y nosotros todos en la misma sintonía, tenemos fútbol sala femenino aragonés para años, y con una calidad muy buena, y sobre todo jugándole de tú a tú a selecciones que hace unos años eran inalcanzables. Pues eso es bueno, chicas, enhorabuena por lo que habéis vuelto a conseguir ambas, todo el staff, todas las chicas. Yo creo que este fin de semana, por lo menos a mí me ilusionó de nuevo volveros a ver allá arriba, pegado a la pantalla, no me perdí ni un minuto del partido. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche y suerte para final de temporada, Nadia. Adiós. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues dicho queda, subcampeonas de España una temporada más. No sabía que Nadia repetía también este año con Inés. Hay cosas que se me escapan ya también de la cabeza. Pero lo que tú decías, Carlos, de terceras en el ranking de Federación Española en fútbol sala femenino, y eso se nota el trabajo que se está haciendo en los clubes, como también decía Inés. Sí, así es. Al final hay más preparación cada vez y bueno, pues es lo que tiene que haber. O sea, si queremos dar ese paso al frente y estar o seguir manteniéndonos en ese top 3, pues es lo que hay que hacer. Trabajar y más trabajar, y sobre todo con ilusión, que es lo que se hace. Ahora, Carlicos, pasamos ya con la segunda división femenina. Cuéntanos un poco qué ha ocurrido esta semana con los equipos aragoneses. Pues bueno, ya era la última jornada y la verdad que
pues bueno, lo bonito de esto que es que llegas a la última jornada con equipos que todavía se están jugando algo y bueno, eso fue pues en el partido que enfrentó al Guanapí Saldelís en la granja contra Rubí que necesitaba la victoria para quedarse en tercera posición. Ya sabemos que premia mucho el cómo te quedas en la clasificación final de cara a los playoffs. Se le puso de cara al conjunto catalán con un 0-2 y bueno, pues al final yo creo que no sé si se relajaron. Yo pude ver gran parte del partido por un acto que no hemos dicho, pero hubo un pequeño acto y darle las gracias aquí a Guanapí Saldelís Intersala 10 con el equipo de la selección Benjamín femenina. Y bueno, pues eso, una pequeña relajación, lo aprovechó el conjunto de Nano Modrego y bueno, pues él acabó con empate a 2 el partido y eso benefició al Entre Ríos Automatización que visitaba la pista de Hispania de Yecla con bueno, un equipo que ya pues, ha descendido a la categoría autonómica de Murciana y pues bueno, a los pocos minutos ya iba 0-6 ganando el conjunto de Sergio Molina. También pues te ves muy superior, al final pues bueno, resultado de 4-8 que permite que el conjunto de Sergio Molina se quede en la tercera posición. En un duelo que enfrentaba con equipos ya descendidos como era el System Casa Avenida Alagón y Caldes, se llevó pues bueno, un partido bonito, un partido reñido, empate a 3, tuvo ocasiones para haberse llevado el partido el conjunto de Alagón y haber pues tenido un mejor sabor de boca, ¿no? Final de temporada. Y luego, pues el domingo enfrentaba a Grupo Reciclarte, recibía al Les Glories. Derrota por 2-3, Les Glories ya hemos visto durante esta temporada que es un equipo que es bastante correoso y bueno, pues con lesiones y jugadoras tocadas y dando minutos a jugadoras, pues bueno, 2-3 y así ha quedado la clasificación final. ¿Sabemos algo de los playoffs ya por parte de Guanapix y de Entre Ríos o aún no conocemos rivales? Sí, ya lo sabemos. Comenzamos con el Guanapí Saldelís, Intersala 10. Comenzará el playoff en casa frente al conjunto de Segosala y el Entre Ríos Automatización viajará hasta Asturias para enfrentarse a Rodiles. O sea que yo creo que son dos partidos o dos eliminatorias bastante interesantes y veremos a ver qué es lo que sucede en este partido de ida, a ver si se consigue sobre todo una buena renta el conjunto de Nano Modrego jugando en casa contra Segosala. Ojo que es un equipo joven y un equipo que tiene un juego pues muy directo y que saben a lo que tienen que hacer, sobre todo para el ataque, y Rodiles, que es un club que ha ido de menos a más durante los últimos años y es un conjunto pues bueno, que está plagado de jugadoras de mucha calidad, argentinas y brasileñas, y veremos a ver si consiguen un buen resultado que les permita jugar más tranquilas en la granja. Repasada ya la segunda división femenina, quería dar un apunte, ¿no? Y es que lo mismo que comentábamos rápidamente la semana pasada, las bajas de Guanapix, ¿crees que eso puede jugar bastante en contra al conjunto de Guanapix Saldelís para este final de temporada después de haber hecho un temporadón? A ver, desde luego tienen bajas importantes, ¿no? La baja de Titina, de Ana Mazas, de Flequis por lesión, la baja de Judith, que dejó el equipo, pues la verdad que son 4 bajas muy importantes y que es verdad que han tenido jugadoras que estaban tocadas y que han recuperado forma y bueno, ahora tienen una semana de descanso para preparar el playoff. Así que veremos si es suficiente así con la plantilla que ha quedado, que bueno, ya hemos visto, pues, han quedado campeonas de liga, han hecho de los mejores, junto yo creo que al Entre Ríos y al Inyola han sido los 3 equipos que mejor futsal han hecho esta temporada y yo creo que bueno, vamos a dar ese voto de confianza, ¿no? De que el equipo va a pasar la primera eliminatoria, veremos ya la siguiente, yo creo que tienen que ir partido a partido, igual que el Entre Ríos, y esperemos que no noten mucho esas bajas. Pues ahora sí, repasada del todo, la semana que viene os contaremos cómo han ido estas eliminatorias de playoff para Guanapix Saldelís y para Entre Ríos Automatización.
Ahora ya, Carlicos, nos pasamos con la segunda división, pero masculina. Hasta la semana que viene. Eso es, un saludo, hasta Un luego. abrazo, Carlos. Pues como decía, pasemos ya con la segunda división masculina, donde nos acompañará Rafa Beltrán y Alex Les. Buenas noches, chicos. Hola, hola Alex, a los dos. Buenas noches, amigos, a todos. Buenas noches. Semana en la que, pues, dura entre comillas, porque aunque se conseguía la victoria por parte de Wanapix, no era suficiente porque el Ejido también hacía los deberes como se podía prever en esta última jornada, donde también conocemos ya al rival de Wanapix para playoff. Pues sí, esta semana, pues Guanapix a la 10 se enfrentaba al final del Fútbol Club Barcelona, al Barça B, y se llevaba la victoria por 6 goles a 2. Para obtener el título necesitaba el resultado de que elegido cayera ante el Leganés. Eso no se dio. El resultado del equipo de Jorge Palos fue una victoria por 6 goles a 2, un partido que dominó en la primera parte desde el inicio, ya con un gol de Augusto en el minuto 3. Al descanso ya se llegó con victoria 2-1. Y en la segunda parte, un doblete de Quique Liao, un gol de Adri Ortego puso rápidamente el resultado a favor del equipo de Wanapix. Recortaba distancia al equipo catalán, pero un último gol de Saúl Viñals, el segundo de la temporada, ponía el resultado final en un 6-2. Y una victoria que tiene que hacer para que el equipo crezca en este playoff, porque, bueno, es que ahora no hay que pensar en lo que podía haber sido, sino hay que pensar en lo que es, ¿no? Y hay que luchar por ese playoff que se van a enfrentar a Móstoles. No sé, Alex, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, yo como comentaba un poco Rafa, ver sobre todo cómo va a llegar a este playoff Wanapix por esa moral, vamos a comentar después de lo que pasó, pero como dice Rafa, tienen que centrarse en lo que viene y sobre todo en el rival que es Móstoles, que como bien sabemos va a ser un rival muy complicado, sobre todo cuando les toque visitar su pista, que ya cuando estuvimos aquí a los de Wanapix ya nos comentaron que fue un rival muy duro, que lleva años sin perder en su pista y en este caso pues Wanapix solo logró el empate allí en Móstoles y el que ha ascendido, que es elegido, también consigue empatar, así que veremos si puede intentar matarlo en las dos primeras en los partidos o se tiene que ir al tercero y volver aquí a casa, que ahí todo puede pasar. Yo confío, ¿no?, en que en este primer partido se consiga esa victoria que termine de subir los ánimos al equipo de Jorge Palos, que yo creo que lo necesita también. Yo creo que la semana pasada se consiguió la victoria, pero te quedas con ese sabor amargo, ¿no?, de que no consigues el ascenso. Pero como tú dices, Rafa, hay que centrarse ya en lo que es y no en lo que podía haber sido. Móstoles, como habéis nombrado, muy complicado allí va a ser el segundo partido. Yo creo que beneficia empezar en el siglo XXI sabiendo que en caso de empatar la eliminatoria en ese segundo partido con una posible victoria de Móstoles después de haber ganado aquí con Wanapix, la gente se puede volcar y ver un siglo XXI como no lo hemos visto en toda la temporada. La verdad es que Wanapix tiene que centrarse en que tiene cuatro partidos. Ese es el objetivo, 4 partidos, ir partido a partido. En esta eliminatoria frente a Móstoles, fuertes en casa y que le traslades la presión a Móstoles en su pista, que es verdad que Móstoles allí en su pista es muy duro. Ha empatado con Wanapix o allí empató a 3. El pasado, la última jornada allí que fue elegido, empató a 2, aunque aquello, bueno, pues el resultado es un poco... al final fue un empate a 2 que les beneficiaba a los dos. Y bueno, pues lo que hay que centrarse en eso: 2 victorias en la primera eliminatoria de semifinales y 2 victorias en la eliminatoria de final. Y esos son los que hay que centrarse, no hay más. ¿Cómo veis a los demás equipos de playoff en caso de conseguir esa pasar de esa primera ronda ante un Móstoles que, como habéis dicho, será rival complicado? Hombre, pues yo creo que ambos dos va a ser, si en caso de que pase Wanapix, esperemos que sí. Habrá que verlo porque al final son Pinatar y Málaga el otro duelo de semifinales. Y sobre todo Málaga, que al final sabemos que es un equipo que ha estado ahí peleando no solo esta temporada, sino anteriormente ya vimos que a años atrás se le fue el ascenso a falta de pocos partidos. Y veremos ahora cómo es. El problema sí que es verdad que Pinatar tiene, como bien hemos comentado que le pasa a Wanapix, tiene el factor cancha en esta primera semifinal, con lo cual veremos si le viene bien o no, pero ahora es que va a ser una semifinal muy, muy igualada y veremos a ver quién pasa a los dos.
Pues sí, la verdad es que, yo veo a Pinatar muy fuerte, la verdad. Sinceramente, casi veo más fuerte a Pinatar que a Málaga. La plantilla está muy bien, la de Málaga, pero al que veo más fuerte es a Pinatar. Allí en Murcia son una pista complicada, jugadores con experiencia. Aquí dejaron una buena imagen, yo creo un partido muy, muy duro, muy difícil. Yo veo favorito en la otra eliminatoria, aunque va a estar muy igualado. Veo favorito a Pinatar y no sé, va a estar duro, ¿eh? No va a ser fácil este playoff, no va a ser nada fácil y hay que ponerse las pilas, está claro. Así es como bien hemos repasado, tendrá el enfrentamiento contra Móstoles, que creo que se comienza el día 30, si no me equivoco. Sí, El el partido día 30 comienza, en casa, exacto, día por 30 el primer supuesto. partido aquí en Zaragoza, segundo partido el día 5 que se juega allí en Madrid, en Móstoles, a las 6:30, el primer partido es a las 8:30, a las 8:15, perdón, aquí en el siglo XXI, el día 30, y el tercer partido, si fuera necesario, sería el día 9 y bueno, pues sería martes, o sea que cambia mucho la cosa, es jugar entre semana y bueno, pues habría que disputar en martes, porque la siguiente eliminatoria ya comenzaría el sábado siguiente, con lo cual habría menos tiempo para recuperar inclusive. Pues esperemos que no sea necesario llegar a ese tercer partido por parte de Guanapix. Y si os parece, pasamos ya con la primera división masculina, donde sí Antes de creo se han eso, cerrado ya los puestos querría hablar un de... momentito de Enterríos, es un segundo solo. Enterríos que sumaba una victoria en la última jornada. Vencía por 3-5 a Levante en un partido que, bueno, que dominó prácticamente en la primera parte el equipo de Alfonso Rodríguez, que llegaba al descanso con una victoria, para mí de las mejores primeras partes del equipo, llegaba con victoria 1-3. En la segunda parte llegaron los granotas a ponerse empate a 3, pero al final dos goles finales, uno de Coque y otro de Jorge Tabuenca, ponían el resultado final de 3-5. Sexto clasificado del equipo de Alfonso Rodríguez y la segunda mejor clasificación de la historia, la del playoff, fue hace un par de años. Esperemos que el año que viene pueda el equipo zaragozano jugar el playoff. Se me olvidaba ya, Entre Ríos, estoy ya con los equipos de playoff. Estábamos en modo playoff, ¿eh? Estábamos en modo Estamos playoff ya en ya, modo ¿eh? playoff aquí en el En programa. modo playoff ya, Y me había olvidado sumando todos. me había olvidado ya de esa sexta clasificación, de ese sexto puesto en esta clasificación, que demuestra, ¿no?, cómo ha acabado la temporada Entre Ríos, como si no se hubieran pasado por esos baches que hubo a mitad de temporada, igual se hubiera podido optar a entrar en playoff de manera más factible. Creo que no ha luchado hasta el final, hasta que ha sido posible. Entre Ríos ha dado la cara durante toda la temporada y esperemos que lo que no ha llegado esta llegue la siguiente, donde se está trabajando para ello y yo creo que es una opción viable. Sí, sí, estoy contigo además en eso. Pues pasamos ya con la primera división masculina, que como decía, tenemos ya puestos de playoff, o no sé cómo lo queréis Sí, llamar en este caso, sí, también playoff, ¿no? playoffs, ya tenemos Para los la playoffs, victoria lo de que pasa liga. que esta semana no hay competición porque hay Copa del Rey, se juega esta semana la Final Four de la Copa del Rey, pero los playoffs de la primera división ya están definidos. Fútbol Club Barcelona se enfrentará al Valdepeñas, el Pozo de Murcia se enfrentará a Jaén, Palma Futsal se enfrentará a Manzanares y Jimby Cartagena se enfrentará a Inter Movistar. La eliminatoria, yo creo que hay algunas muy igualadas, otras yo creo que el favorito yo veo el Fútbol Club Barcelona frente a Valdepeñas. El Pozo de Murcia Jaén la veo muy igualada, aunque el Pozo de Murcia sea segundo y Jaén sea séptimo. Y luego Palma Futsal Manzanares va a estar muy luchada y la de Jimby Cartagena y Movistar Inter, pues yo veo un poco más favorito porque tiene los dos partidos en casa a Jimby Cartagena, pero muy poco, por muy poquito. No sé, Alex, ¿cómo lo ves tú? Pues yo sobre todo quería tener en cuenta un poco, aunque como bien has comentado, pues los favoritos y demás, sí que es verdad que al final este fin de semana hay 4 equipos que como tienen que disputar la Copa del Rey, vamos a ver cómo llegan a la semana siguiente. Pero claro, en el caso del Pozo sí que tendría más descanso porque no juega este fin de, sin embargo Jaén este fin de como tiene la Copa juega encima contra el Barça, con lo cual ya es un esfuerzo superior. Y luego en el caso del partido, como comentas, de Cartagena-Inter, que va a estar muy igualado, Cartagena también está disputando la Copa del Rey contra Valdepeñas, con lo cual veremos cómo llega a la semana que viene, pero en principio, como has dicho, los equipos a priori que deberían ganar son los que van por delante. No sé, aquí
nos mojamos un poco, ¿qué, Alex? Les hacemos aquí a que nos mojemos un poquillo. ¿Quién Pero creemos de que va a Copa ganar y la Liga, Copa del Rey? Venga. yo creo que va a haber doblete, ¿eh? Yo creo que va a hacer lo mismo equipo a las cosas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que va a El ganar Barça. Liga y Copa del Rey el mismo? Sí, el Barça. ¿El Barça? Yo Sí. también creo que va a ganar el Barça. Y la Liga, esa va a haber que verla todavía. ¿Tú, Yo Alex lo que Oliva, cómo decís, lo ves? yo estoy con Rafa. Yo creo que la Copa puede ser de Barça, pero en la Liga siempre me dan vibras, ¿no? De que ocurren cosas distintas en este final de temporada. Y yo estoy con Jimmy Cartagena otra vez para ser campeón de Liga. Bueno, veremos a ver. Comentar, Jim. recalcar, ¿no? El nivel que ha habido este año en la primera división. Creo que han sido 2 equipos que se han quedado fuera y 2 que han terminado entrando en playoff. 4 equipos en apenas 3 puntos que se lo han jugado en el último partido. De hecho, Industrias parecía estar dentro después de haber ganado. Valdepeñas también hizo los deberes. Eh, Creo que eso recalca, ¿no? El nivel que tenemos en nuestro futsal y esperemos que esto no cambie, ¿no? Durante las próximas temporadas. Sí, la verdad es que yo creo que el nivel de la primera es súper exigente, es muy exigente. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Este año, a excepción de Rivera de Navarra, que yo creo que ha estado un punto por debajo, Alcira hasta el final ha estado luchando, o sea que bueno, ha estado luchando hasta el final. Y hay un dato objetivo que Industria Santa Coloma, gracias, estuvo en el último, a falta de pocos segundos, estaba dentro del playoff, pero hubo una imagen de una situación de VAR que se arbitró y le dio la vuelta y por eso se clasificó, no se pudo clasificar Industria Santa Coloma, con lo cual, pues bueno, viendo la normativa, yo por lo que he oído, he escuchado y he visto, viendo la normativa está bien pitado. Otra cosa es que la norma esté bien, eso ya es otra cosa. La normativa es esa y es verdad que se hace así, pero otra cosa es que habría que revisar esa normativa para que no ocurriera. Pero bueno, al final son los 8 mejores equipos, los que han descendido también son los que creo que se han merecido. Más Rivera por hacer las cosas mal y Alcira porque le faltaba un poco de equipo. Desgraciadamente Adrián Pereira, pues en Aragonés, pues ha descendido a segunda división y veremos a ver. Pues ya también repasada, perdón, la primera y la segunda división masculina, si os parece. Pasamos ya con la segunda B y con la división de honor juvenil. Nos vemos en nada, en unos minutos. Esto va a Luego ser hablamos. rápido, Rafa. Te quedas para echarme un cable, ¿no? Por supuesto, yo contigo siempre, en mi equipo siempre. Igual que tú. Pues venga, pues comenzamos ya con la segunda división B, donde ya solamente queda Pinsec en pie en estos playoffs. Eh, Quedó segundo en Liga, eliminó a Salamanca después de empatar un heroico partido allí fuera de su pista, en el Municipal. Hacía lo que todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Daba ese golpe sobre la mesa para decir que estamos aquí, que el empate en Salamanca es porque es un equipo muy, muy complicado y aquí en el Municipal se demostró lo que es Pinseque, lo que es la grada de Pinseque, que otra vez se vuelve a volcar. No sé si puedo decir el número de las personas que entraron bajo ley en mano. Voy a decir que el pabellón se llenó del todo y eso se notó también sobre la pista para los chicos de Dani. Sí, la verdad es que como bien dices, Pinseque, el gen Pinseque apareció de nuevo, ese gen que no se pierde nunca. Luchó hasta el final en el partido de ida ante Salamanca, empató a 5, con un gol al final de Ángel Gascón. Y la verdad es que el equipo en casa juega con 6, porque la pista vive, el público está con el equipo, es una pista muy complicada y la verdad es que se notó desde el principio. Yo creo que antes del descanso ya vencía el equipo de Pinseque, el equipo de Dani Sanova 2-0. Al final, pues amplió, recortó distancias el equipo de Salamanca, pero la volvió a ampliar pues con goles de José Luis Peña y de otra vez de Almenara, que hizo un hat-trick. Y la verdad es que, bueno, pues que han pasado de eliminatoria, ya solo queda otra eliminatoria más, esta y otra eliminatoria más, y ya la segunda división. Con lo cual hay un vértigo ya. No sé cómo lo ves tú. Pues va a ser complicado, lo que tú dices. Parece que está cerca, pero te ha tocado contra uno de los rivales a lo mejor más duros de los que podían quedar en esta segunda B. Te ha tocado contra un Mataró que quedó primero en el grupo de Cataluña, algo que no es nada fácil. Ahí demuestra el nivel que también está demostrando Mataró, tanto en categorías inferiores, División de Honor Juvenil y en esta segunda B, donde pasaba limpio esa primera ronda por ser primero de grupo.
le tocaba a nuestro Pinseque, primer partido en casa. Hay que intentar irse con, yo creo que con algo de ventaja allí a Mataró para ir más tranquilos, porque sabemos que Mataró, el nivel que tiene, puede complicar mucho las cosas. Hombre, por supuesto, mira, Mataró tiene a un exjugador de Entre Ríos Automatización, porque Paul Novo, que el año pasado estaba aquí en segunda división en el Entre Ríos, ahora está jugando en el Marlex Mataró, un rival muy duro, en su pista muy, muy duro, muy intenso, con jugadores de calidad, con experiencia en categorías altas, pero no tenemos que, yo creo que pensé que no tiene que tener miedo, es un, en casa tienes que sacar un buen resultado e ir allí a la pista catalana, ir valiente, o sea, también tienen que tener miedo ellos. Al final llevan 2 semanas sin competir. Yo creo que es un parón muy grande para este. A mí, yo prefiero estar en competición a pararme. Yo creo que esta eliminatoria es trampa para los primeros, porque es verdad que te saltas una, pero es verdad que pierdes competición. Y eso también se nota. En estas competiciones ya al final de temporada, arrancar otra vez es complicado. Y no sé, yo creo que ese parón no beneficia tampoco mucho a los primeros. Yo creo que para la gente que a lo mejor no conozca el nivel de Pinseke, compararlo simplemente con que no ha perdido contra el líder esta temporada, no ha perdido contra la Uburu, que también disputará su primer enfrentamiento en estos playoffs esta semana. Y yo creo que tiene nivel suficiente para dar el salto, o sea, para llegar a la última eliminatoria con más que opciones de meterse en segunda división. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Como para la gente que quiera ir a verlo en el Municipal, será el día 23 a las 6 de la tarde. Pero lo que comentaba, pensé que tiene el nivel de sobras para eliminar a Mataró. Y yo creo que para intentar dejarse tranquilo ese partido de vuelta, que no será tranquilo, ya lo avisamos desde aquí, que ahí sea el resultado con el que se vaya de aquí, Mataró pondrá las cosas muy complicadas a los de Dani Salanueva, eso sin duda, pero lógicamente irse con ventaja de tu pista, de tu gente, eso animará más, si se puede, a los de Dani Salanueva. Sobre todo porque viendo la competición, ya hay jugadores que han jugado eliminatorias de ascenso, porque ya la jugó hace un par de años el equipo de Pinseque. La verdad es que el formato era distinto, con 4 equipos, jugaban tal, pero bueno, yo creo que esa experiencia de esos jugadores también es importante. A ver, hay jugadores de muchísima calidad. Bueno, Iván Quintín, por ejemplo, tiene experiencia para dar y tomar, que ha jugado en Italia o en Caja Segovia, o Ángel Gascón, que ha jugado en Sala 10, Guanapix, ha jugado en Entre Ríos, ha jugado en Madrid, en Móstoles, precisamente. O sea que yo creo que esos jugadores tienen mucha experiencia, ese bagaje, y no se van a asustar por ir a Mataró. Eso lo tengo claro también. Y que bueno, con el buen resultado que van a sacar aquí, yo creo que habrá opciones allí, sin lugar a dudas, de obtener esa segunda eliminatoria, que sería espectacular, vamos, para Pinseque, para el pueblo y para un entrenador que también se lo merece, como Dani Salanueva, que lleva años intentándolo y que como algunos dicen que es el Ferguson de Pinseque, yo creo que se merece también estar en segunda división. Yo creo que podríamos destacar, ¿no? A toda la plantilla de Pinseque, desde jugadores hasta staff, hasta la gente que no está convocada, los que están en el día a día. Pero lo que tú comentabas, ¿no? Un Ángel Gascón, que a lo mejor no lleva la temporada que hizo el año pasado, y a lo mejor ha estado más en la sombra, ya no solo en número de goleadores, sino un poco también en la aparición del juego, pero llega en los momentos claves de la temporada y ahí lo tenemos. Siempre que ha habido que dar la cara ha estado él delante en el equipo, y si lógicamente viene acompañado de jugadores como Carlos Almenara, que lleva un final de temporada, yo creo, excelente, marcando muchos goles, apoyando mucho también a la hora de defender a Pinseque, Quintín, Lagu, nos podríamos pegar así. Brian, Eneco, el portero suplente, que también está teniendo que disputar minutos en estos últimos partidos, nos podríamos pegar así todo el programa. Sí, lo que dices tú, pero en esto de Ángel Gascón, yo te diría, a un jugador que a lo mejor en esos momentos esta temporada no ha sido la mejor temporada, tú siempre tienes que esperarle, porque ese momento, ese jugador lo tiene dentro y lo va a sacar, es cuestión de tiempo. Si a lo mejor no has hecho una buena temporada, ese es el momento, el partido especial para que lo saque, ¿no? Y es un jugador, yo creo que muy competitivo, Ángel, y estoy convencido que esta eliminatoria va a ser un jugador clave. Es que es una eliminatoria que estas eliminatorias a este tipo de jugadores les viene muy bien. Y yo confío mucho en Ángel, lo conozco hace muchísimos años, y en estas competiciones él sube su nivel. Jugadores como él, ¿no? De esa experiencia, ¿no? De
de esos galones ya que tiene Ángel en esta categoría y en este equipo, ayudan a jugadores que a lo mejor no han tenido la oportunidad de hacerlo, como pueden ser los Marcos Gracia y compañía, ¿no? Que tienen mucha calidad, pero a lo mejor en una situación así no se habían visto aún. Y eso junta un equipo muy bueno con, para mí, claras opciones de meterse en esa última eliminatoria. Sí, yo creo que eso suma, ¿no? Y les ayudará a esta gente que no tiene esa experiencia, pero sí tiene un Marcos que yo creo que ha hecho una temporada extraordinaria con muchos goles, pero sobre todo haciéndose un jugador de la categoría, ¿no? Un jugador de los de top de arriba, de goles, de juego, de definición y de ya ser un jugador ya hecho a la categoría, porque yo me acuerdo de haberlo visto, por ejemplo, en Almonacid, era un jugador pues que tenía una serie de conceptos, ahora eso, además de esa serie de conceptos, ha crecido y ha obtenido otros conceptos también con el juego de Pinseque y yo creo que es un jugador, la verdad es que diferencial y eso es fundamental. Pues repasada ya esta segunda eliminatoria de Pinsec en estos playoffs de ascenso a la segunda división, pasamos con la categoría base con los juveniles, División de Honor Juvenil, que aún quedan 2 jornadas por disputar. Si te parece, repasamos rápidamente esta última con ese partido clave, ¿no? Entre Guanapix y Entre Ríos, se quedaba empate a 2. Lo que yo comentaba, o sea, creo que Entre Ríos llega en muy buen nivel, creo que va a dar el nivel que dio en la Copa incluso más, si se puede, pero Guanapix ha ido de menos a más, ha dejado de cometer errores en esta segunda vuelta, ha sabido hacer los deberes contra equipos que a lo mejor se le había complicado en la primera vuelta y se ha puesto al nivel de Entre Ríos en un partido donde pues se adelantaba Guanapix, creo que es por 2-0 si no me equivoco, y Entre Ríos conseguía remontar el encuentro. Dos equipos que harán muy buen papel en ese Campeonato de España. Sobre todo en esta competición, aparte de que Entre Ríos ha mantenido su nivel y tiene un equipo ¿verdad? Ultra competitivo, es el subcampeón de Copa de España, con eso ya digo suficiente, con jugadores diferenciales. Guanapix, ¿por qué viene bien? Pues yo creo que al ser un equipo joven, este equipo crece con la competición. En la primera vuelta es un tipo de equipo, en la segunda vuelta es un equipo que ha crecido. Y ese es el objetivo de estos equipos jóvenes, hacer una segunda vuelta mejor que la primera, porque la primera les pilla un poco más con gente que es de primer año, que tiene que conocer la categoría. En la segunda, pues ya conocen esos rivales y en el momento que conoces a tu rival ya no le tienes miedo, ¿no? Ya no tienes tanto miedo. Pues por eso yo creo que el crecimiento de un Guanapix que con jugadores de verdad que con calidad, no sé, a mí hay un jugador que me encanta de Guanapix que es Leo, me parece un jugador fantástico y no sé, Pablo Acero, hay muchos, ¿no? Jorge Inés, que yo siempre, cada vez que lo veo siempre digo lo mismo, digo, yo le vi meter goles casi con el culo una vez en un campeonato ahí en Extremadura, se le caen los goles a Jorge, ¿no? Pues es un equipo o Miquel Pérez, que voy a descubrir de Miquel Pérez, que es un internacional, y a la portería, también a Benjamín o a Diego, una plantilla de mucho futuro y una plantilla con el futuro ya y presente, con jugadores con experiencia en segunda B, que son los de Entre Ríos. La verdad es que tenemos dos buenos equipos para competir en el Campeonato de España. Destacar, ¿no?, de Guanapix que Miquel era operado hace unos días, si no me equivoco, del menisco. Habrá que ver, no creo que consiga recuperarse, será complicado, pero es una baja importante para Guanapix, que como tú dices es un equipo muy joven, con jugadores muy habilidosos que conozco yo desde hace años, tanto como tú has nombrado a Leo y Pablo, también te nombro a Pablo Alguacil, a Iker Aguaviva, que son jugadores que han estado en Guanapix a la 10 mucho tiempo también y que conocen lo que es la dinámica de este club, que intentará hacer buen papel. Lógicamente, yo no no les voy a meter la presión de favoritos ni mucho menos, esa se la voy a meter al Colo, que se lo han ganado. O sea, ganarse la presión de favoritos es muy complicado, eres subcampeón de Copa de España y ojalá vuelvan a estar en esa final en apenas un mes menos, lo que queda para ese campeonato de España. Pues sí. Y bueno, pues el resto de la jornada, no sé cómo lo verás tú, pero a mí me sorprendió un empate a 8 de Pinseque y San Juan. Ahí debían estar metiendo goles cada 2 minutos, porque un 8-8 es un partido de los de ver, de los de goles. Ya comentábamos, ¿no?, la semana pasada que era el otro partido, ¿no?, que había que tener muy en cuenta, cuarto contra quinto, dos equipos que nos tienen acostumbrados a meter muchos goles, dos equipos que les gusta mucho ir de cara a portería. Pensé que ya lo conocíamos desde hace muchos años el estilo de juego.
A San Juan lo estamos descubriendo estos años. La temporada pasada se salvaron por poco. Esta temporada han dado mucha guerra a los tres de arriba que están por delante suyo, como Ebrosala. Un Ebrosala que también hacía los deberes ante un Coras, que como ahí vemos, se mete en problemas. Habrá que ver cómo acaba, quedan 2 jornadas, pero esa igualdad que decíamos hace apenas unas jornadas en la zona de abajo va desapareciendo y Boca Ijar, que no ha puntuado aún, se le están sumando Coras y Alcañiz, que van cogiendo desventaja con los demás equipos que sí conseguían la victoria como lo hacía Prineos, también lo hacía Inzón. La Cigüeña derrotaba 7-4 a Lepanto, lo que le hace ponerse en esa sexta posición, que tal y como empezó la temporada, que la veíamos allá abajo, que la nombrábamos como uno de los posibles descensos por ese cambio generacional, ¿no?, tan fuerte que había chocado en la Cigüeña, se coloca sexto, una segunda parte de la temporada muy buena, como tú dices, con jugadores que no conocíamos en esta división de honor juvenil. Yo ahí creo también, en la Cigüeña, yo creo que también la aportación del técnico, ¿no? La aportación del Portu, que yo creo que es un entrenador que saca mucho partido a los jugadores, porque hace grupos muy compactos y muy unidos, y yo creo que a lo largo de la competición crecen, y yo creo que él ha conseguido eso, ir creciendo a lo largo de la competición, y por eso la Cigüeña, pues eso, está sexto clasificado con 43 puntos, y de los últimos 5 partidos tiene 4 victorias y una derrota. Así es, cerramos ya la división de honor juvenil, Rafa, y si, quédate un segundito que repasamos esa fase de grupos, ¿no? Que ya se ha ya se ha hecho el sorteo, mejor dicho, de las categorías bases en el fútbol sala español. Empezamos de arriba abajo, donde Guanapix conseguía ser campeona de Aragón ante Pinsec en esa final, con un resultado duro en un partido donde Guanapix demostró el potencial que realmente demostró en esa pretemporada, en ese partido contra el Barça. Se enfrenta en fase de grupos a Valladolid Sport Sala, que tendrán que viajar allí a Valladolid, que ha conseguido la sede de organización para este Campeonato de España fase previa, al Sala Sierno de Asturias y al campeón de Madrid, que, si no me equivoco, está entre Inter Movistar y el Valle, dos equipos muy complicados de ganar. Creemos que entre Guanapix y Madrid puede estar los cocos que pasen a esa fase final. Yo creo que, viendo el nivel, hay posibilidades para hacerlo. Carlos ha hecho un trabajo muy bueno durante muchos años, chavales que llevan juntos muchas temporadas y que al final ese trabajo ha conseguido el resultado y se meten en una fase previa de Campeonato de España donde yo creo que harán muy buen papel, como ya lo hicieron en ese torneo nacional, ¿no?, que es cuando lo hemos visto expuesto a nivel nacional. Yo estoy contigo en eso, yo creo que van a hacer una buena clasificación. Es un equipo que siempre compite, que compite bien. En los momentos clave también sabe sufrir, que eso es muy importante. No ha sido un camino de rosas la competición de Superliga Juvenil, de Superliga Cadete, y han sabido sufrir en los momentos difíciles y han obtenido el título, yo creo que merecidamente. Y nada, ahora a por el Nacional y a dejar más arriba el pabellón aragonés. Por parte de la infantil, Entre Ríos derrotaba a Guanapis en ese campeonato de Aragón. También la fase previa tiene un rival como es Jimmy Cartagena, que además es el que organiza esa fase previa allí en Murcia. Habrá que ver si juegan en el mismísimo pabellón de Jimmy Cartagena. Ojalá que sí, porque es una experiencia muy chula. Se enfrentan al campeón de País Vasco, al Aludia Futsal de Mallorca y a San Juan de Navarra. Habrá que ver qué nivel tienen los navarros, porque en la división de honor juvenil lo están demostrando que se está trabajando bien también en Navarra. A mí lo único que me parece del grupo de este grupo de infantil es que el grupo es de 5. Es el único grupo que tiene un partido más. Y bueno, pues un grupo de 5 son 4 partidos. Y bueno, a veces se hacen muy largos unas competiciones con tantos equipos en el mismo grupo. Pasamos a la Levín, donde Cadrete daba la sorpresa, digo, esta temporada, porque tenían una generación muy buena trabajada ya desde hace un par de años. Derrotaban a Guanapix, a Equipesport, perdón, en esa final por 1-0, con un golazo que hemos visto también en tus redes de segundo palo a falta de pocos minutos, donde un Cadrete pues demostró ser poco pero superior al conjunto de Equipesport. Y si veníamos de un grupo de 5, pasamos a un grupo de 3, donde también es Invi Cartagena el anfitrión y el Tosar, también de Andalucía, será
el otro equipo a batir por parte de Cadrete, que, como decimos, es un hito muy bueno para Cadrete estar en un campeonato de España en categoría base. Equipo competitivo, equipo con gente con carácter. Yo creo que van a competir bien y que no se tienen que asustar por Jimmy Cartagena o sea quien sea, porque al final es un equipo como los nuestros. O sea que hay que luchar y competir al máximo siempre. Y por último, Equipesport en la categoría Benjamín conseguía esa victoria en el Campeonato de Aragón y yo creo que tiene el viaje a lo mejor más bonito, ¿no? Y más complicado en cuanto a organización. Bueno, al final, pues hay vuelos directos a Mallorca donde el anfitrión será Manacor, se enfrentarán a una exposición que recalcar que en esta categoría, exposición en muchos años dando guerra, si no me equivoco cayeron en semifinales la temporada pasada ante Sporting, que termina ganando la final a Equipesport en el pabellón siglo XXI. Una exposición que siempre ha dado mucha guerra. Recuerdo yo de haber narrado ya en Utebo también una exposición contra Equipesport. Habrá que tener mucho cuidado con él, también con Manacor, que por algo querrá tener a los suyos en casa. Y el último rival es el de Torres de Sagrada Familia de Andalucía también, que pues yo creo que más incógnita, ¿no? Porque es de estos equipos que llevan generaciones buenas, que no se les conoce, pero que seguramente den mucha guerra. Sí, en esto lo dicho, al final te puedes encontrar, pues el rival de casa siempre quiere ganar, con lo cual es el que pide sede, precisamente porque tiene un buen equipo y quiere clasificar con el apoyo de su afición. Y no hay que pensar que son poca cosa, tanto la exposición como el Sagrada Familia, son equipos duros y que no le van a poner las cosas nada fáciles a Equipesport, que lleva una buena plantilla y que estoy convencido que va a competir, como siempre. Pues repasada quedará también las categorías bases, esos campeonatos de Aragón masculino. Si te parece, pasamos ya con la tercera división del fútbol sala español. Buenas noches de Aragones. nuevo, Alex. ¿Qué tal? Venga, hasta luego. Hasta luego, Rafa. Pues como decía, pasamos ya con la tercera división del fútbol sala español, con este grupo 10 en la Federación Aragonesa de Fútbol que repasamos semana a semana con Alex Les. Buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana esa zona de descenso, ¿no? Que es a lo mejor lo que queda más por definir. Pues sí, vamos, simplemente hablaremos de los 3 partidos que ha habido en esa zona por evitar el descenso y ya tenemos un campeón de tercera casi este año, así que hablaremos poco a poco. Pero empezando por la zona de descenso, decir que la Unión Calatayud vencía 3-4 en la pista de Utebo. Un Utebo, como sabemos, ya, este año ha hecho una gran temporada. Por lo tanto, esa victoria que ahí vemos de Calatayud confirma la salvación de Peña la Unión a falta de una jornada. Daroca y Paniza son los otros 2 equipos que están metidos en esa zona de abajo. Por su parte, Daroca vencía 6-3 a un Compañía de María que ya está descendido y Paniza vencía 4-0 al Burgo, porque recordemos que se cambiaba el orden, se jugó en su momento, ahora hubiese tocado jugar en el Burgo, pero ya se jugó en su momento y esta vez ha jugado en Paniza y ha ganado Paniza 4-0. Por lo tanto, los 3 equipos que se estaban jugando el descenso han ganado. Entonces esto hace que la Unión Calatayud ya esté matemáticamente salvado. ¿Por qué? Porque en esta última jornada tenemos un Paniza Daroca. Última jornada, el que gane se salva, el que pierda se baja para autonómica. Así que veremos a ver, porque Paniza va duodécimo con 33 puntos y justo debajo va Daroca con 31. Por lo tanto, como bien comento, va a ser todo un partido. Veremos a ver, porque en un principio, si el Colo B no hubiera bajado de segunda B, pues estos 2 equipos ya estarían salvados. Pero debido a ese arrastre, Daroca o Paniza pueden bajar autonómica. Y luego, como bien vemos ahí, se enfrentaban Zafán y Coras, partido en el que enfrentaba el segundo contra el primero, y que como ahí vemos, Coras, que era el líder, vencía en una pista muy complicada como es Zafán, y eso le daba el ascenso a segunda B y el campeonato. Así que desde aquí les damos la enhorabuena por su grandísima temporada, porque han hecho una gran temporada. Solo han perdido 2 partidos. Sí que es verdad que uno lo perdieron con Gelsa, un equipo que prácticamente no ha ganado nada de aquí a, por decir prácticamente poco más que a ellos y poco más. Pero sí, han hecho un gran trabajo. Sobre todo han sabido sufrir en los momentos importantes, cuando recibieron aquí a Zafán, cuando recibieron aquí a Pirineos en un partido muy emocionante, porque la afición de Pirineos mueve mucho también y fue muy complicado. Así que después de narrarlos, pues hemos visto que han hecho una gran temporada y enhorabuena por la parte que nos trae.
Así es, enhorabuena a Coras, ¿no? Que ahora hablaremos también con nuestros dos protagonistas, que ya adelantamos que son de los campeones de liga. También a Zafán. ¿Se queda algún puesto de playoff para intentar ese ascenso? No, este año no, porque debe ir pasando de grupo en grupo y justamente nos tocó el año pasado. Sí que es una pena por parte de Zafán porque el año pasado pues, se volvió a quedar a las puertas siendo segundo. Este año le ha vuelto a pasar y sobre todo de la forma más cruel, perdiendo en casa frente al que iba líder. Pero al final esto ha sido así. Veremos a ver qué les depara el año que viene, porque, claro, al final subir este año es un plus, porque si al final pues el Colo B juega en esta categoría, a priori va a ser el Coco y, y todo el mundo querrá batirlo, así que veremos a ver cómo se desenvuelve la temporada que viene. Pues si te parece, pasamos ya con los dos entrevistados, Ricardo y Hugo, por parte de Coras, campeones de liga y ascendidos a la segunda división B. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Hola, hola a todos. buenas Buenas noches. noches. Para quien no conozca Coras, para quien no sepa cómo ha ido esta temporada para vosotros en esta tercera división, contarnos un poco, hacernos un pequeño resumen, ponernos en contexto del por qué ese último partido esta semana pasada en Zafán. ¿Hablas tú, Richie? Cuenta, cuenta tú. Yo, nada, pues a ver, Sí. más o menos la línea que siguieron Barce y Felipe cuando hicieron la entrevista, se creó un grupo para intentar subir de categoría, o sea, el objetivo principal era subir de categoría. A esas alturas, pues todavía no se sabía claro qué iba a pasar, ahora ya lo sabemos. ¿Y qué decir de la temporada? Pues que ha sido muy larga, tanto física como mentalmente, yo creo, para todos. Eh, es difícil encontrar un equipo que haya hecho tan poco error de puntos como nosotros. Este año, pues, Zafán ha competido hasta la última jornada, que ha puesto las cosas muy difíciles, la verdad. Y yo creo que se resume en estar orgullosos de todos, de todos los chavales que hemos conseguido pues mantener, sobre todo el nivel de competitividad que requería la categoría. Nada más que decir, muy orgulloso de todos porque al final pues el trabajo pues tiene su recompensa. Yo más, pero primero, sobre todo, a los dos, pues daros la enhorabuena por la gran temporada. Y yo, pues, un poco preguntarle a Richie que cómo ha conseguido como entrenador esto que se ha logrado, porque además habéis sido el equipo que más goles ha marcado y habéis sido el tercero en menos que menos goles ha recibido. Así que, ¿cómo se ha conseguido este logro? Pues solo con trabajo. Desde que cuando yo llegué, el equipo me dijeron que se quedaban 5 o 6 jugadores, luego 2 chavales que venían del juvenil y 3 o 4 que hemos fichado, también casi todos los 2006, y nos pusimos a trabajar. El objetivo era claro, que era ascender. Pero claro, eso es después de 8 meses cuando asciende, no el primer día. Y la verdad es que no ha fallado nada. Yo creo que el secreto estaba ahí. Desde el primer momento han creído, hemos tenido altibajos en la temporada, claro, pero hemos seguido creyendo y 10, 12 todos los días a entrenar, pues eso al final no hay otro secreto, creo yo, para quedarte campeón. Y creer, Una por supuesto, pregunta, momentos de dudas, porque me acuerdo sobre todo cuando estábamos haciendo una buena temporada, pero vino Zafán a nuestra casa y nos quitaba 6 puntos. Que es que si nos ganaba se nos iban a 9. Y fíjate, nosotros creo que habíamos empatado 2 partidos o algo así. Que ha sido muy duro. Y aparte el partido de allí fue... Todo ese partido, también los chavales yo los contento porque mentalmente hay que estar ahí. El ambiente que había, lo que estaba jugando, y lo dicho, hay gente bastante joven. es justo la pregunta que iba a comentarle a Hugo ahora, ¿no? La temporada ¿ha sido más dura físicamente o mentalmente teniendo que superar esos baches, ¿no? Que se os han planteado durante toda la campaña? Bueno, yo creo que mentalmente, porque pues es lo que dice Ricardo, a mitad de temporada, justo a mitad, íbamos segundos a 6 puntos de Zafán
que, vamos, un equipo intratable ya desde el año anterior, que venía arrastrando pues un montón de victorias. De hecho, es el único partido que ha perdido en casa este año ha sido contra nosotros, fue el otro día, después de 29 jornadas. Mentalmente mucho, porque además es un equipo muy joven, que pues gente con veteranía o experiencia, pues Manuel, Felipe, Barce, Razkin, Rana de portero, pues ha tenido que animar a los chavales en todo momento a no dejar que se vinieran abajo en ninguna circunstancia, a pesar de que hemos pasado pues eso, momentos malos. Pues recuerdo la derrota de Gelsa, pues que mentalmente frustra mucho. Luego partidos que se nos han escapado al final, o incluso que hemos tenido que remontar al final, que pues eso, siempre a reprise. Entonces eso mentalmente lastra mucho. Y físicamente, pues sin más, a ver, si trabajas bien durante los entrenamientos, que creo que durante todo el año hemos trabajado bien, o al menos intentado, lo que dice Ricardo, 12, 13, incluso chavales que siempre han estado a disposición, chavales de la autonómica, del juvenil, cuando faltaba gente, eso también se agradece, y han dado el nivel como cualquier otro de tercera, ¿eh? Yo un poco también, a ver qué me comentabais los dos, porque no solo ese partido que habéis disputado en Zafán, que al final mueve mucha gente, también quería un poco preguntaros por esos partidos que jugasteis incluso en casa, por ejemplo contra Pirineos o Zafán, que a pesar de jugar en casa, ambas aficiones estuvieron muy encima. Era un partido en el que parecía también que a lo mejor Pirineos, por decirlo así, que fue hace poco, como que habían metido mucha gente. ¿Cómo lo vivisteis desde dentro? Bueno, no sé, yo... Bueno, Sí, habla tú. Yo la verdad es que lo de la gente no me suele afectar, porque nosotros estamos a lo nuestro, y ha habido muchos días en casa que ha habido más gente del equipo rival que de nuestra. O sea, que eso casi lo teníamos asumido. O sea, cuando vamos fuera pues nos pasa igual. O sea, que eso a nosotros nos lastraba poco, en ese sentido. Sí, a ver, obviamente ver al Alberto Maestro lleno, tanto el día de Pirineos como el día de Guanapix a la 10, pues para nosotros era algo nuevo, ¿no? Estamos acostumbrados pues a que vengan mis padres, los padres de Miguel, de Liso, la novia de Manu, mi novia, en fin, familiares y gente cercana, y al final llenas un pabellón de, no sé, 300, 400 personas, pues obviamente te subes. Dentro del campo, pues intentas evadirte lo máximo posible, y más si es una afición rival, claro, que intenta desestabilizarte. Pero bueno, eso, ojalá este año que viene pues consigamos que aumentar la afición nuestra, y que el Alberto Maestro pues se llene de gente corazonista, claro. Hugo, nos estaban comentando por chat interno que tú tenías una promesa. ¿La vas a cumplir o no la vas a cumplir? Pues no lo sé. Bueno, os cuento que la promesa era raparme y teñirme el pelo de rubio. Tengo un trabajo que es de cara al público, entonces eso me tira un poco para atrás. No sé si lo haré. Creo que por las risas pues puede estar bien, la verdad. Pero Habrá que hacer otra cosa si no, ¿eh? No, otra cosa, pues no, las promesas si se hacen, se cumplen. Sí. Bueno, veremos. El resultado se verá por redes sociales, seguramente. Estaremos pendientes. Sí, no, yo para terminar un poco ya, ¿qué espera a Coras la temporada que viene? ¿Mismo bloque, nuevos jugadores? ¿Cómo vais a afrontar? Espera que ahora vais a disfrutar de este ascenso, pero ¿cómo vais a afrontar la temporada que viene? Pues no lo sé, de momento aún no hemos terminado esta. Queda un partido, y cuando terminemos esta temporada entiendo que empezaremos empezar a planificar la temporada que viene. No sé. Sí, lo que dice Richie, todavía no se ha hablado nada, es pronto. Con lo que ha costado, pues dejándonos celebrar un poco más el título de tercera, porque hay gente que lleva años intentándolo. Vamos a acabar la temporada y luego ya pues se verá. Habrá reuniones, habrá que hacer pues eso, ideas de presupuestos, todas esas movidas que, bueno, con la junta directiva que tenemos con el gran Manolo Franco a la cabeza, pues se hará más fácil todo. Pues chicos, enhorabuena, darle enhorabuena también a toda la plantilla, a todo el staff, a toda la entidad, que creo que ha sido un trabajo
conjunto de todos los que pertenecéis al club y agradeceros que hayáis estado aquí esta noche con nosotros y lógicamente disfrutar de esa victoria en tercera división. Gracias Muchas a gracias. vosotros. Ha sido un placer. Hasta luego, chicos. Sí, el año que viene Pues los vale. tendrás tú. En tu bloque ya será para Así ti. es, Y nada, ya así es. como ya tenemos que, sí, hay que finalizar, nada, iba a decir que simplemente este fin de semana va a comenzar esa ascenso a tercera división de autonómica. Ya tenemos los partidos, son ida y vuelta. Alcorisa recibe a Peñalamurga y la Almozara recibe a Muel. Esos son los equipos que van a jugar este playoff, ida y vuelta, diferencia de goles, y la final va a ser a un partido, y en este caso el segundo partido a semifinal es en casa del mejor clasificado. En este caso, pues Peñalamurga tendrá ese factor cancha en el segundo partido y Muel frente al Almozara en su partido. Así que dejar ver quién asciende. Pues lo nombraremos también la semana que viene con más y mejor, Alex. Gracias por estar aquí acompañándonos también a todos, a esta familia de 40 por 20. Pasamos ya a despedirnos de este nuevo programa que ha sido también express, no tanto como el de la semana pasada, pero dejamos ya el paso a los del fútbol base y fútbol senior. La semana que viene con más y mejor. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Buenas noches.